Hola, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Tenemos para compartir con ustedes esta noche mucha información de economía, fundamentalmente. Va a venir a conversar con nosotros en el día de hoy un economista, porque vamos a estar preguntándole sobre todos estos últimos movimientos y acontecimientos y anuncios o preanuncios, o no tenemos cómo denominar lo que a través de declaraciones periodísticas viene manifestando el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. Va a venir un economista a explicarnos qué está pasando con el tema del dólar. Quizás que podamos entender una suerte de nueva cultura para empezar a acostumbrarnos a una inflación que va a estar entre el 2 y el 4, aparentemente, y un dólar que va a flotar, pero que en estos últimos tiempos ha venido, digamos, con una caída que en este caso suena como raro, pero que empieza a preocupar. Bueno, vamos a estar preguntándole a este economista sobre todo este nuevo panorama que tiene la Argentina. Va a estar charlando con nosotros el ministro de Economía de la provincia, el contador Roberto Di Payur. ¿Por qué? Porque entre otras cosas que ha manifestado que hay como idea, ni siquiera todavía como proyecto, como idea, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que podría llegar a considerarse la posibilidad de que el IVA sea dividido entre un IVA nacional y un IVA provincial. La nación se quedaría con un IVA del 9% y le delegaría o dejaría para que cada provincia se ocupe de cobrar el 12% restante de IVA. ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, es una cosa bastante extraña. La pregunta es si esto le sirve o no a las provincias, beneficia o no a las provincias, perjudica o no a las provincias. En este caso, ¿qué pasaría con los impuestos provinciales que ya tenemos? Como ingresos brutos, por ejemplo, entre otras cosas. ¿No vendría, digamos, a ser una doble imposición? Bueno, eso entre otras cosas, pero además, porque ¿qué pasaría con ese 9% que se quedaría la nación? ¿Sería coparticipable o no? ¿Con esto la nación recaudaría menos o recaudaría más? Bueno, muchas preguntas que le vamos a hacer al ministro de Economía de la provincia respecto de esto, que por lo pronto es una idea. Así que vamos a estar conversándolo para que ustedes lo tengan en cuenta. Se ha anunciado una de las obras que me parece que tienen muchísima importancia en la provincia. Se trata de lo que se llama, y se va a empezar a denominar, la autopista del Valle del Lerma. ¿Por qué? Porque fue adjudicada. Y se trata de una obra de muchísima plata que se va a hacer con fondos provinciales. Del tema, y como al pasar, va a estar hablando también el ministro de Economía, Roberto Di Payur, pero va a venir el director de Vialidad, Gonzalo Macedo, para que hablemos específicamente de esta obra. Desde dónde hasta dónde va a ir, qué va a abarcar, cuánto va a costar, qué lugares va a atravesar, qué tramos nuevos, qué tramos se van a simplemente reparar o reconectar, etcétera, etcétera. Para que conozcamos en detalle lo de esta obra, va a estar con nosotros este funcionario. Así que a todos ustedes, gracias por estar ahí, bienvenidos, buenas noches. Como les decía en la introducción del programa, el contador Roberto Di Payur estuvo conversando con nosotros en la radio, en Profesional, y le hemos consultado, le hemos preguntado sobre esto que por lo pronto parece ser una idea o algo en análisis por parte del gobierno nacional de tener dos IVAs, un IVA nacional del 9% y dejar a las provincias que cada uno tengan un 12%, creo que además puede ser menos, porque es como que mandaría, o por lo menos habla de que las provincias se pongan a competir entre ellas, es decir, llamen a inversiones pudiendo trabajar con la baja de ese IVA para incentivar la llegada de inversiones, empresas, industrias, etcétera, a cada una de las provincias. Larga a competir a las provincias, para decirlo de alguna manera. Ahora, ¿esto es factible en esta Argentina como la que tenemos, con muy poco federalismo, con las asimetrías que tenemos entre las provincias más privilegiadas y las menos privilegiadas, con las provincias que están cerca de los puertos,
con provincias como la nuestra, que vienen postergadas por años, décadas y décadas, con un corredor bioceánico que no se concretó nunca y que tendría, por ejemplo, la posibilidad de que Salta tenga una salida al Pacífico de manera directa. Bueno, entre otras cosas, esto le hemos preguntado al ministro de Economía de Salta y planteamos si esto es bueno o no para la provincia. Escúchenlo. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas preguntas para algo que todavía no tiene un proyecto concreto. Ahí está. Es una gran introducción. No hay proyecto concreto, con lo cual las apreciaciones ante estos anuncios o estos comentarios, si queremos decirlo, todavía son un poquito poco asertivos, ¿no? Digamos, de alguna forma. En primer lugar, ¿nosotros qué pensamos? Nosotros pensamos, tenemos el octavo país en tamaño, esto ya creo que lo hemos hablado alguna vez, del mundo, el octavo país en dimensión del mundo, pero en ese gran país que tenemos, de 23 provincias, en 3 provincias se genera el 70% del Producto Bruto, en 3 de 23. En las otras 20 provincias generamos solamente el 30%. Le voy a dar un ejemplo. Hace poco tiempo me tocó estar discutiendo con gente de la Unión Europea cómo hicieron ellos para hacer una unión que hoy tiene 27 países. En aquel momento los países grandes, Francia, Alemania, Inglaterra, si quieren en cierta forma Italia, incorporan y logran incorporar otros países como Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Eslovenia, Portugal, Luxemburgo, Irlanda, Finlandia, etcétera. Logran incorporar todos esos países que tenían mucha menos potencia que Alemania. Entonces, ¿cuál fue la mirada? Vamos a converger, vamos a hacer una Unión Europea donde los demás países puedan desarrollarse de la misma forma que se desarrolla el centro europeo, que eran estos países. Lo mismo está pasando acá en Argentina. Vos tenés Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe que tienen el 70% del Producto Bruto. Ahora vos me vas a decir, lo voy a llevar a competir a La Rioja contra el centro de Santa Fe, contra Rosario. Y lógicamente un empresario va a tener muy pocas posibilidades, sin camino, sin energía, sin represa, sin trenes y con una población muy chiquita, con un poder adquisitivo muy chiquito, competir con Rosario. Y eso lo que va a provocar, en vez de extender y ampliar el octavo país en tamaño, es seguir discutiendo unitarios y federales. Digo, nuestra propuesta es, pensemos en una Argentina grande, una Argentina donde vamos a la convergencia. ¿Y por qué digo, pero esto es un sueño? No, no es un sueño. Nosotros, si competimos, compitamos desde la misma posición. ¿Y esto qué es? Y que nos llegue el tren, y que nos llegue el camino, y que nos llegue la energía, y que nos llegue la represa, y que nos llegue la salida al puerto. Digo, a partir de ahí uno le puede pedir a un empresario salteño, che, competir contra el centro, pero por lo menos tengamos la posibilidad de tener los mismos servicios. El 10% de las rutas del norte argentino están asfaltadas y la mitad de las rutas en el centro del país están asfaltadas. Los trenes llegan en el centro del país y acá llega como coletazo alguno, con muy poca potencia y muy poca velocidad y capacidad de carga. Digo, eso es lo que está sucediendo. Entonces, cuando uno entiende que lo que tiene que ir es a un país más grande, un país que se integre con Bolivia, con Paraguay, con Brasil, con el norte de Chile y con Perú, que es lo que estamos trabajando nosotros en el corredor bioceánico de Capricornio, ampliando el aeropuerto Güemes de acá de Salta, con el vuelo a San Pablo, con el vuelo a Paraguay, con el vuelo a Lima, con el vuelo a Panamá, y buscando el vuelo a Bolivia ahora, y buscando, en este mismo momento estamos trabajando con el Banco Mundial, el FONPLATA y el BID, en el corredor bioceánico. Bueno, todo eso es lo que acabamos de denunciar ahora, Indio, con el gobernador, que es la circunvalación nuestra, con fondos salteños, ¿no? Que llega hasta Chicuana, pasa por Cerrillo, por la Merced, llega a Carril, y entre el Carril y Chicuana llega la autopista. Eso lo hacemos con recursos salteños, en una provincia que tiene hace 5 años equilibrio fiscal, que redujo su deuda, etcétera. Esa es la mirada nuestra, la mirada de una provincia ordenadísima, que donde viene Nación ahora dice, bueno, ahora voy a tocar un impuesto coparticipable, punto. Un impuesto coparticipable, le quiero contar esto a tu audiencia, de 100 pesos que recauda el sistema, hoy la Nación se queda 75. Y el otro 25 se reparte entre los 2.000 municipios y las provincias. Y con eso, con ese 25 que una partecita tiene Salta, tiene equilibrio fiscal. Entonces,
Ahora de eso van a tocar un coparticipable. Para que eso suceda tiene que ir al Congreso porque es coparticipación, sí, y tiene que tener ley convenio, por lo tanto tiene que tener mayoría grabada en el Congreso, esto que es una mayoría mayor a la normal, valga la redundancia, y tiene que ser aprobado por la legislatura de las provincias. Bueno, digamos, el camino es muy largo y yo te diría sinuoso también, porque Sí, con estas sí. mayorías y con todo lo demás, pero el tema es el espíritu, en definitiva, ¿no? Porque decir, bueno, no, yo me quedo con el 9 y que las provincias cobren lo que tengan ganas, digamos, porque en definitiva, ¿no? Una pregunta. En ese espacio, ¿por qué se queda con el impuesto al cheque? Antes el impuesto al cheque era coparticipable. Sí. Antes era para toda la Argentina, en algún momento, y después se lo queda a la nación sola. ¿Por qué? ¿Por qué no coparticipa eso y bajamos el IVA? En eso estaríamos de acuerdo nosotros. Claro, ¿no? Claro. Entonces, pero estás tocándole solo a las provincias, y encima vos decís que compiten. ¿Y por qué no compite la nación también? Porque acá hay funciones que tenemos que hacer cada uno. Nosotros, las provincias, decidimos crear una nación. Somos preexistentes. ¿Esto qué quiere decir? Un conjunto de provincias argentinas, 1853, cuando se hace la Constitución, decide que entre nosotros vamos a tener un sistema representativo, republicano federal, y vamos a tener una nación con ciertas funciones. ¿Qué funciones va a tener la nación? La defensa, el ejército, las obras estratégicas como los trenes, la energía, los caminos, etcétera, que hagan un desarrollo general del país y una población sana y educada. Y es por eso que se crean las escuelas nacionales técnicas, las famosas ENET, que se crean los colegios nacionales, que se crean las escuelas nacionales de maestros, etcétera, los hospitales nacionales, etcétera, y a partir con el correr del tiempo, esas funciones fueran delegándose a las provincias sin los recursos. Y además de eso, Nación se quedaba con los recursos del comercio exterior, los recursos exteriores y los impuestos internos eran para las provincias. Con el paso del tiempo, Nación se fue metiendo en los impuestos internos, se metió en el IVA, se metió en el impuesto al cheque, se metió en otro impuesto más, como el impuesto a los combustibles. Usted cuando carga nafta, la mitad de esa nafta tiene impuesto. Bueno, y Roberto, ese impuesto no vuelve a la provincia, no vuelve a la provincia, se lo queda a la nación. Vos sabés que estaba justamente esta mañana haciendo un comentario de un informe que vi en un canal porteño ayer, en el que analizaban por qué el precio del boleto era más caro en las provincias que en el AMBA. Vos sabés que me llamó la atención que en ningún momento el informe dijo, por ejemplo, que el AMBA sigue recibiendo los subsidios y el interior no. Es decir, me parecía un informe así, tan sesgado, pero era una cosa, decir, pero además de que estamos pagando aquí, cada vez que cargamos combustible, para que nos arreglen la ruta, o por lo menos para que eso llegue, para que subsidien el transporte. El transporte, se quedan con la plata de eso, no lo subsidian, pero además después hacen la comparación de cómo es de caro el transporte del interior. Era una cosa así que rayaba ya lo absurdo, ¿no? Eso está. Entonces, cuando uno tiene una mirada que, lógicamente, todo pensamos que menor carga impositiva es mejor, pero quiero recordar a la audiencia esto: Salta tiene un solo impuesto, uno solo, que es ingreso bruto. El impuesto a la seguridad social es nacional, el impuesto a la ganancia es nacional y coparticipable, el impuesto al IVA es nacional y coparticipable, el impuesto a bienes personales igual, el impuesto a país se lo queda a la nación, el impuesto en cheque se lo queda a la nación, y así puedo seguir. Entonces, y dentro de ese, acá la carga impositiva en Salta, la minería paga 0 de ingreso bruto, el agro paga 0 de ingreso bruto, industria paga 1,5, la construcción 2,5, y la que lleva carga del comercio, que tiene un 5, y que lógicamente deberíamos trabajar para que eso se reduzca, y estamos recontra de acuerdo. Ahora, pero para eso tenemos que tener una mirada general, y la mirada general es decir, pensemos, y nosotros mañana en la Feria del Libro, vamos a presentar el libro de coparticipación federal. Pero este libro, en vez de ser una pelea, vuelvo a decir, es convergencia. No es una competencia entre desiguales, es convergencia entre todos para que tengamos 3 pampa húmedas en vez de una sola. Y esta discusión es la que llevamos adelante, no meternos solamente en un impuesto y tener una mirada simplista en este sentido. Me quedé pensando en lo que decías hace un rato de la Comunidad Económica Europea, de cómo en definitiva se apostó a que esos países crezcan y con mayor crecimiento menos asistencia, es decir, era intentar ponerlos por lo menos más cerca en un plano de igualdad, que es lo que se debería hacer aquí, digamos, es a mayor crecimiento menos asistencia voy a tener que hacer, que es lo que no se termina de entender. Exacto, y hoy
Hoy en el 22% del territorio se genera el 70% de la actividad económica. Claro. Entonces, sí. pero ahora, y vos me decís, pero lo que vos estás diciendo es un sueño. Pará, no es un sueño, porque tenemos que ir por los bloques regionales. Los bloques regionales con otros países. ¿Y a dónde están los otros países? Bolivia, Paraguay, Brasil, el norte de Chile y Perú están en el norte argentino. Entonces, nosotros ya volamos a San Pablo y estamos volando a Paraguay, y etcétera, esto que te acabo de contar. Pero lo que tenemos que terminar de entender es que los bloques regionales ya son una necesidad global. El mundo está pidiendo lo que hay acá y nosotros tenemos que darnos cuenta de que tenemos que ver con qué esquema nosotros aprovechamos esto. ¿Qué quiere decir con qué esquema? Si tenemos recursos naturales, ¿lo vamos a hacer a la noruega o a la africana? Vamos a terminar con nuestros recursos naturales transformándolo en noruego o transformándolo en un país subsahariano. Digo, depende cómo nosotros lo explotemos y qué inteligencia le pongamos a esto. Esa es la discusión que tenemos que dar. No simplemente pensar que nuestro sistema tenemos que ir a tocarle la puerta a la nación para que podamos hacer un metro de ruta. Digo, en este caso nosotros acabamos de demostrar esta mañana que podemos encarar una obra de 160.000 millones. Digo, y la estamos encarando los salteños. ¿Qué podemos hacer los salteños por los salteños? Eso. Sí. Entonces, fíjate vos, yo pensaba siempre, y me acuerdo siempre del corredor bioceánico, que escucho hablar del corredor bioceánico desde que soy chico, ¿no? Y se trata ahora de a ver, si lo tengo que simplificar, obviamente que es un poco más complejo, pero si tuviera que simplificarlo, son unos cuantos kilómetros de ruta para que se pueda concretar. Estamos casi en eso. Eso es una cosa de locos, ¿no? Pero mira, tengo muy buena noticia en este sentido. En primer lugar, hay obras que ya estamos haciendo nosotros. Los salteños por los salteños, la Ruta 27, la estamos asfaltando nosotros. Ya te voy a mandar fotos, si querés, para que veas qué es lo que estamos haciendo. Bueno, el bypass de Quijano lo estamos haciendo nosotros. La circunvalación que conecta el área metropolitana y es parte de esa ruta la estamos haciendo nosotros. El centro... el puesto de control del Salvador Massa, que también te voy a mandar fotos para que veas cómo están dando y para que lo puedas contar, lo estamos haciendo nosotros. Digo, todos recursos salteños invertidos por salteño en ese lugar. Y con Banco Mundial, Fonplata y BID estamos trabajando parte de la 51 y de otras inversiones más que tenemos que hacer en el corredor bioceánico. Digo, eso lo estamos haciendo en este mismo momento. Estamos con los papeles firmándolos para conseguir financiamiento internacional. ¿Y por qué podemos conseguir financiamiento internacional? Porque bajamos la deuda en $230 millones y tenemos buena calificación. Esa es la verdad. Si no, ni empiezan a conversar con nosotros. Pero ahora lo tenemos y ahora estamos trabajando en ese financiamiento, que pronto se van a entrar los salteños porque vamos a tener que pedir las autorizaciones correspondientes para poder sacar esa línea. Pero de todas maneras estamos trabajando en eso. Roberto, bueno, escuchándote con respecto a este proyecto, esta idea que tiene Caputo de este 9% y de llegarle a las provincias el 12%, después de escucharte entendemos y me contestás una pregunta que nos hicieron esta mañana, que nos hacíamos en la mesa esta mañana, de que no habíamos visto a ningún gobernador sonriente después de escuchar eso. Decían, bueno, espera, veamos por qué puede ser que los gobernadores no se hayan mostrado muy sonrientes después de escuchar esto. Yo digo, vamos con prudencia y escuchemos primero a ver de qué se trata. Así que me terminas de contestar por qué los gobernadores ninguno lo vi festejar nada. ¿Querés que te quiere más argumento con esto? Pero con mucho gusto, claro. Y es un millón de millones de pesos menos para los salteños. $1 billón de pesos menos. Claro. Sí. Y se lo queda a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el ingreso del IVA está en Buenos Aires, más que nada. Sí, claro. Yo tengo una pregunta para los salteños que dicen, y bueno, que se lo quede Buenos Aires. Bueno, con ese esquema, acá en Salta, ¿a vos te gustaría que la escuela de los obispos esté asfaltada? Pregunto. Sí, claro, sí, por supuesto. Bueno, lo vamos a hacer con recursos de los cacheños o de la gente de Molino. ¿Vos crees que va a pasar? No, claro. ¿Vos querés que altiemos el Limón, que es un dique grande, enorme, en el norte de Salta? Lo vamos a hacer con la tarifa de la gente de Aguaray. ¿Vos querés que pongamos una escuela secundaria en Rivadavia? Lo vamos a hacer con la cuota que van a pagar los huichí. Eso no va a suceder en el país. Lo mismo que en Salta, mandar a competir a Iruya con San Lorenzo Chico, esto va a suceder que Iruya no va a hacer su camino. Son poquitos y
no tienen el tamaño como para poder hacer. Lo mismo en el 8º país de tamaño del mundo. Digo, si nosotros no entendemos que tener un tren que vaya de punta a punta de la Argentina nos beneficia a todo, y no llegar que la red de tren llegue hasta Córdoba, digo, si entendemos que la ruta 34 que va hacia el norte, que es ruta nacional, tiene que tener 4 carriles por lo menos para comunicar Tucumán, Salta, Jujuy y Bolivia, digo, si no entendemos que eso nos beneficia a todos los argentinos porque somos una sola cosa, no es San Lorenzo Chico versus Iruya, digo, esto no puede ser así. Entonces uno tiene que entender que la Argentina somos nosotros. O sea, nosotros somos igual de argentinos que una persona que está a la vuelta del obelisco en Vicente López o en San Isidro. Somos iguales de argentinos, pero no tenemos los mismos servicios. Y no queremos ir a la pelea, lo que queremos es ser más grande, queremos ser como Lituania, como Estonia, como Eslovenia, como España, como esos países que lograron desarrollarse. Digo, España era la mitad, tenía un Producto Bruto más chico que el de la Argentina. En los 70, más chico que el de la Argentina, y hoy España es el doble de la Argentina, y tuvo mucho que ver integrarse a la Unión Europea. Entonces, las provincias argentinas pueden seguir ese camino también, pensando en que la Argentina se va a desarrollar de manera armónica. La Constitución del 94 habla justamente de eso, que en la nueva coparticipación genere grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio de la nación argentina. Eso lo dice la Constitución, y ese es el proyecto que presentamos mañana en la Feria del Libro. Ese es el proyecto. Entonces, no es una discusión de la pelea entre nación y las provincias, es la concepción de que nosotros nos tenemos que dar la mano y entender que somos la misma cosa. No es compitan y pelense por un hueso. Digo, nosotros acá está jugando el destino de los argentinos, es diferente la mirada. El camino es la paz, no el odio. Me quedo con lo que decías, la nación son las provincias. La nación es las provincias, ¿no? Es eso, así de fácil. No es nación versus provincia. La nación son las provincias. Somos nosotros. Sí, claro, así que bueno. Roberto, te agradezco mucho habernos atendido, ¿eh? Ha sido muy amable. Un placer. Hasta cualquier momento. Un abrazo, hasta luego. Bueno, les decía en la introducción del programa que íbamos a hablar bastante de economía el día de hoy. Acaban de escucharlo al ministro de Economía de la provincia, con un tema que todavía es una idea, pero que bueno, que está trayendo obviamente mucho tema para conversar. Y hemos invitado a Álvaro Pérez, que es el titular de Finex, y vamos a hablar de muchos temas de la economía de este momento, pero vamos a arrancar como siempre, y en este caso por el dólar, porque ¿qué tenemos que cambiar? Tenemos que hacer un cambio cultural con respecto al dólar. Álvaro, gracias por venir, como siempre. Un placer. Lo mismo, un gusto enorme. ¿Qué tenemos que hacer frente al dólar? Estamos un poco desorientados con todo lo que está pasando. El dólar baja, nos asustamos, el dólar sube, nos asustamos, el dólar está atrasado, ya no está atrasado. Sigue existiendo esa variedad de dólares que teníamos, no existe más. ¿Dónde quedamos parados con esto? Claro, el mapa del dólar, tío. Hay que pensar el mapa del dólar. Si tenés un día donde de repente, hoy en el mercado de capitales, están cayendo fuertemente los futuros de dólar. ¿Qué significa el dólar futuro? Sabés que el dólar tiene un valor hoy y tiene un valor también para los meses siguientes. Eso se operan todo el tiempo, son seguros de cambio y se utiliza para muchas operaciones financieras. Tiene que ver básicamente con la tasa de interés y con la expectativa de devaluación del gobierno. Hoy el mercado, como te decía, viene bajando la expectativa de devaluación. Seguramente habrá también menores expectativas en materia de inflación. Pero como bien decís, Argentina se estresa cuando el dólar sube, pero también se estresa cuando el dólar baja. Y nos desorienta. Entonces acá hay que separar y hay que ir seccionando por partes. Depende de quién pregunta. Porque como todo, puede haber ganadores y perdedores. Depende de qué lado estás. Si sos un importador, imaginemos que tu negocio es de importación. Por ejemplo, concesionarias o fábricas de automóviles, ventas de algún producto importado, vos tendrás productos más baratos. Bueno, vos sos consumidor, imaginemos que por un minuto que tu cartera de consumo básicamente está vinculada a esos bienes. Imposible, pero yo solamente consumo celulares importados. Bueno, Álvaro, tu inflación probablemente no sea importante, al contrario, creo que tenés deflación si fuera un solo producto, tenés baja del producto que consumís. Ahora, sos una empresa exportadora. Vos te dedicas a exportar. Bueno, si el dólar baja
y los costos en Argentina siguen subiendo, y encima tenés la carga tributaria, lo fiscal, lo difícil de la logística y todo lo que ya conocemos, bueno, tenés un problema. Habrá que ver cómo ese sector y cómo el gobierno colabora en darle herramientas para que el sector exportador no se vea perjudicado. Si sos un ahorrista, que es la otra pata, si sos un ahorrista vos podrías decidir comprar dólares porque vos comprabas dólares en 1.300 y deberías también estar predispuesto a comprar dólar a 1.000 con muchas más ganas, porque vos siempre fuiste un inversor en dólares, digamos. O quizás sos un inversor de plazo fijo, y como buen inversor de plazo fijo, todos los meses, tasas de hoy de mercado, estás en el 2,5% mensual, en una LECAP. Entonces, si el dólar se movió cero, te está dando un rendimiento de 2,5 mensual en dólares. Casi lo mismo que un bono del Tesoro americano dado en un año. Entonces, la pregunta no es bueno o malo, sino es depende de quién y desde qué lugar estés mirando la situación. Por lo tanto, creo que hay que hacer doble clic y pensar, la Argentina que viene tiene que ser una Argentina eficiente en los aspectos en donde nosotros no estamos acostumbrados a ser eficientes. Bueno, nosotros hablamos siempre como el campo del gran generador de divisas para la Argentina, ¿no? Con estos precios, cae el dólar, vos decís, no va a liquidar nadie. Entonces te empezás a preguntar y decir, bueno, pero entonces ¿cómo hacemos? La liquidación viene bien, ahí te diría, bueno, ahora mirá el costo, porque del otro lado, sí, o sea, por un lado tenés el precio de venta del producto, donde hay una buena cosecha, los lluvias colaboraron, los precios están mal pero no tan mal, pero fíjate lo que está pasando en materia de costos. También para vos que importás fertilizantes o tenés, los fertilizantes están vinculados tanto al dólar como al petróleo, tendrás mejores costos. Pero lo que sí pasa en Argentina es que hay que trabajar las rentabilidades. O sea, ningún empresario, sea del rubro que sea, puede estar mirando solamente el dólar, tiene que estar mirando la administración, las finanzas, el marketing, porque el retorno de los negocios empezó a caer en Argentina. Empezó a caer, se empezó a poner competitivo y difícil. La inflación antes disipaba todo. Vamos a imaginar, contratabas a alguien y de repente esa persona no rendía. Bueno, si podía, porque era un fuera de convenio, es decir, no respondía a los aumentos salariales de convenio colectivo, sino que era un gerente. Y te cobraba sueldo en base a su rendimiento. Bueno, de repente no actualizaba su salario, no se le actualizaba y esa persona quedaba con un salario mucho menor, producto que la inflación seguía aumentando. O sea, corregía malas decisiones de la inflación. Hoy no corrige porque la inflación empieza a bajar. Y probablemente, a partir de este freno que se da al crawling pay, al contrario, este retroceso del dólar, y a lo que decíamos hace un minuto, te va a generar muchas mayores complicaciones en materia de rentabilidad. No se pueden resolver los problemas por inflación. El stock ya no resuelve el problema. No te preocupes, indio, que tengo acá el stock. Como esto ajusta por inflación, no te preocupes porque lo pago. Entonces, atención, hay que mirar la tasa de interés, hay que mirar la finanza, hay que mirar el retorno de tus inversiones líquidas. Habrá que mirar lo tributario también. Y habrá que mirar, por supuesto, el rendimiento del capital humano, las maquinarias, etcétera, etcétera. Argentina cambió y tenemos que cambiar la música con la que bailamos en este país, ¿no? Bueno, vos sabés que me paro por un rato del lado de quienes dicen que este es el rumbo correcto, que vamos bien y que es un saneamiento de la economía. Les gusta, escuché esta frase a unos cuantos, ¿no? Que están como, digamos, bastante cercanos a la posición económica del gobierno. Como que se está saneando la economía, o por lo menos tomando las medidas para una suerte de saneamiento de una economía enferma. Claro. El tema es, junto con esto, estructuralmente, y lo decíamos hace un rato, culturalmente, ¿cómo hacemos los cambios para que, digamos, estas políticas de saneamiento acompañen esto? Un tema, esto que hablábamos con el ministro Di Marzullo hace un rato, se quiere cambiar el IVA. ¿Cómo hacemos en un país que no es federal? ¿Cómo pones las provincias a competir con la simetría que tiene? ¿Cómo hace Salta o La Rioja para ponerse a competir, como él decía, con Santa Fe, con Córdoba, con los puertos? Digamos, porque hay un montón de cosas estructurales, de problemas que no son solamente económicos, financieros. Correcto. Y no ¿Cómo se hace con perfecto, esto, ¿no? Porque se resuelve la macroeconomía. Entonces vos tenés datos macroeconómicos que te dan bien. Un país bajando, superávit fiscal, asistencia financiera, organismos internacionales. O sea, hay unas cuestiones macro que se resuelven. Esto es como operar, pero guarda, porque necesitas algo de anestesia. Necesitas algo de sintonía fina, lo que decía el ministro recién. Está bien, está muy bien el rumbo cuando lo miro en materia general. Ahora, en el caso particular, hay que atender cosas. No me podés operar sin anestesia, no puedes no darme un calmante después de una operación, tenés que dármelo. Yo sé, ya estoy operado, estoy ok, pero tengo dolores y necesito que me ayudes en este postoperatorio en la Argentina. Entonces me parece que ahí es la legislación la que debe colaborar, entendiendo la Argentina dispar, no federal,
con distintos problemas que todos los conocemos y hemos hablado, llevamos 300 años discutiendo los mismos problemas. Sí, claro. Sí, entonces, sí es verdad, el rumbo es el correcto, pero es doloroso. Entonces, ¿cuáles van a ser las medidas que el gobierno central, cómo las provincias jugarán, también mirando a todo el complejo económico, que no solamente son trabajadores, también es capital invertido, también son proyectos de inversión a futuro? Bueno, ahí es donde está la legislación y la opinión pública trabajando que el rumbo es correcto, pero que necesitamos algunos analgésicos para no pasarla tan mal. Te llevo al tema del consumo, porque de esto depende la recaudación, Sí. digamos, de la recaudación depende de la coparticipación, de la coparticipación las provincias que puedan atender sus temas. El panorama es, porque hay como incertidumbre en algún momento, ¿está cayendo el consumo? ¿No está cayendo? ¿Dónde estamos, digamos? Porque hay como una suerte de incertidumbre o de falta de información o de informaciones distintas en cada una de las cosas que intentamos analizar. Mira, en los datos de CAME o los datos, por ejemplo, de Mercado Libre, el consumo no cae, al contrario, el consumo crece. Ahora, también va a pasar algo, Indio. De repente vos antes, por ejemplo, yo en mi casa tenía, me imagino, 20 rollos de papel higiénico, porque sabía que el papel higiénico todos los días o todas las semanas era más caro, siempre era más caro. Y esto pasa con los puntos de venta también. Imagina, un mayorista sabía que con el stock siempre hacía negocio. Y las familias también. Entonces todos anticipábamos compras. Lo que vos decías del stock hace un rato. Exacto. Entonces de repente ahora ya no es así. Ya no compras la media res para guardarla, el que tiene la posibilidad. Sí. Entonces decís, bueno, voy a fraccionar ahora. Entonces, dentro de la cadena de consumo tenés ese consumidor final que decide no inmovilizar porque la tasa es muy alta, muy cara, porque la expectativa de inflación bajó. Entonces, bueno, ahí tiene un problema la fábrica. No el consumo sigue firme, pero la fábrica va a tener el problema, porque el punto intermedio, el mayorista, va primero a consumir su stock y empieza una economía del just in time. El famoso just in time es que lo que el consumidor pide de este lado, el comprador, el vendedor no lo tiene en stock, lo recibe de la fábrica. Entonces los stocks se disminuyen. Cuando un stock se disminuye, Indio, el costo vinculado al almacenamiento también se disminuye. Entonces es más eficiente para el consumidor que vos tengas menos stock. Bueno, valida esto que estás diciendo, una encuesta que te lo comenté fuera de cámara, una encuesta que viene a la televisión en la puerta de un supermercado, una encuesta de un canal de televisión. Le preguntaba a la gente cómo compraba. Entonces, si las compras seguían yendo, cuando cobro voy, compro y me estoqueo para todo el mes. Decían, no, ahora compro casi o para el día o para 2 o 3 días, no más. Claro. Vamos. Entonces, digamos, pero lo decía el 70 o 80% de la gente que salía del supermercado. Claro. Es que ahí tenés dos efectos. Primero, esto que no quiero estoquearme, y segundo, en algunos sectores, caída del salario real. Me cuesta más llegar a fin de mes, tengo incertidumbre si llego, porque me tienen que llegar aumentos de luz, gas, colegio, etcétera, etcétera, sobre todo el mes de marzo, que es muy pesado. Entonces decido no inmovilizar stock y consumir día a día. Me pongo prudente. Y soy más prudente, claro. Y fíjate qué pasa cuando el dólar sube. Acordate en el mes de diciembre, cuando el dólar salta, todo el mundo sale a comprar electrodomésticos y anticipar compras. Entonces vos tenés todo un semestre que muchos han intentado anticipar compras. Entonces, cuando vos mirabas los stock familiares, stock de empresas, todos habíamos anticipado compras. Eso después, por supuesto, tiene que ir acomodándose y después deberemos ver también, porque hay otra sensación. Porque como dicen los economistas, la gente no convalidó los aumentos. Entonces, me salías con la promoción, 3x2, 2x4, pagué 2, llevé 3. Y esto también es interesante. Hay hay productos que probablemente estén más baratos mañana que hoy. ¿Cuándo Argentina vive eso? ¿Cuándo nosotros pensamos que mañana esto iba a ser más barato? En materia de consumo, hay otros sectores que seguramente van a reaccionar para arriba. Sectores financieros primero y después seguro sectores de inmobiliarios, real estate, porque a partir de créditos hipotecarios y a partir del crecimiento sostenido de Argentina y la vuelta del crédito, etcétera, etcétera, seguramente veremos precios de metro cuadrado mucho más altos, como también precios de acciones, como también precios de bonos, de activos financieros mucho más altos. Ahora, la economía real acompaña y viene a la saga. Ahí es donde los gobiernos, la legislación, debe darle ese marco de protección. Y eso es, por ejemplo, las bajas de los impuestos que graban el consumo. Bueno, y ahí entra a jugar la política, que es otro capítulo. Es otro capítulo. Te lo dejo para el próximo programa que aceptes la invitación. Vale, muchas gracias. Gracias por Álvaro, como siempre, gracias por venir. Gracias. Volvemos enseguida. Nosotros vamos a estar hablando de esta adjudicación de la nueva autopista del Valle del Lerma. Viene el director de Vialidad, Gonzalo Macedo, a contarnos de qué se trata. Vamos a conocer los detalles puntuales de esta obra muchísimas veces millonaria que ha decidido encarar la provincia. Ya volvemos.
Bueno, me parece que hemos tenido un anuncio realmente importante. Permanentemente hablamos de la necesidad de infraestructura vial en la provincia. Tenemos esta encrucijada en la que no terminamos de salir entre las inversiones que tiene que hacer la nación en rutas nacionales, las necesidades que tiene la provincia, pero se ha anunciado la puesta en marcha de una obra verdaderamente importante. Yo estimo que la palabra que hay que utilizar es estratégica para lo que se viene planteando como necesidad de sentar las bases para el desarrollo de lo que ya tiene como potencial Salta. Se ha anunciado la adjudicación de la obra de la autopista del Valle del Lerma y está con nosotros el director de Vialidad de Salta, Gonzalo Macedo, para que nos cuente algunos detalles de esto. Gracias por venir, Gonzalo, como siempre, muy amable. Gracias a vos por invitarme, Indio. Bueno, ¿es estratégica esta ruta, esta obra? Es totalmente estratégica y como vos bien decías, necesaria por todo el crecimiento que hubo en todo el Valle del Lerma y porque además esta obra, una de las cosas importantes que tiene, además de ser 22 kilómetros de autopista, imagínate que te simplifique el tiempo de circulación entre Cerrillos y el carril considerablemente, viene con una obra de un canal colector de agua, de todo el agua que hace estrago en Cerrillo y la Merced y la zona de Sumalao. Vos viste cuando llueve. La eterna histórica inundación de la Merced. Cuando llueve, toda la gente de esa zona no puede pasar por la Merced directamente, es donde siempre hay un cuello de botella ahí que se inunda toda la parte de la curva de la recta de Sumalao y la entrada en la Merced, porque por ahí baja toda el agua de la época de verano, que se viene sumando desde la ruta 23, camino Rosario Lerma, ya tenemos problemas ahí de anegamiento considerables, y cuando llega a la Merced a través de la ruta provincial 22 ya directamente se corta el paso de los autos. Así que es una obra muy importante, va a cambiar significativamente todo el Valle del Lerma y la verdad que ha sido esto viene a continuar con el proceso licitatorio porque esta obra nace con una iniciativa privada propuesta por la empresa que casualmente se le adjudicó la obra, que es Medina Moncho. Ellos proponen a través de una iniciativa privada la construcción de la obra, la construcción de toda esta autopista con control total de acceso, que son 22 kilómetros, con 10 puentes, iluminación LED con colectoras laterales, y además con este canal de 12 kilómetros que te digo, que tiene 20 metros de ancho en la parte alta y 12 kilómetros de extensión. Y continuando con ese proceso, hoy nosotros le preadjudicamos la obra porque ellos presentan todo el proyecto técnico y la financiación, pero nosotros tenemos que analizar en realidad si el proyecto técnicamente era viable, si estaban bien propuestos todo el tema de los puentes, de los distribuidores interbarriales, de las colectoras, de este canal, y además analizar la parte financiera, si le convenía a la provincia por el monto. Imagínate que son 163.000 millones de pesos, y bueno, eso en este mes y medio aproximadamente se hicieron todos los estudios y se determinó que la obra es viable, entonces ahora se la preadjudicó y calculamos nosotros que en los próximos 15 días, por un proceso meramente técnico-administrativo, se la va a adjudicar y a partir de ese momento empieza un proceso el cual consiste en la firma del contrato y ellos tienen 60 días para presentar el proyecto ejecutivo final, que incluye no solamente la parte técnica de la obra, los cálculos estructurales de los puentes. Acuérdate que hay que cruzar también dos ríos, el Pular y el Rosario Lerma, son puentes de 250 metros, 7 cruces interbarriales, así como están, viste, en la circunvalación oeste, cuando vos bajás a San Lorenzo Chico, Atocha, cuando el puente para bajar todos los accesos no va a haber ningún cruce a nivel, o sea, todos los cruces con todas las rutas que hay en esa zona, la 24, los Vallistos, la 49, la 22, la 36, son todos cruces sobre nivel. O sea, ahora la circunvalación oeste termina una rotonda, va a haber ahí puentes que van a cruzar por arriba, no va a haber ningún cruce a nivel. O sea, imagínate el nivel, o sea, la complejidad técnica que tiene el proyecto. ¿Cómo es la ingeniería de financiación? Bueno, del financiamiento. Te termino de explicar lo del proyecto ejecutivo, sí, porque es importante saber que la empresa tiene un plazo de tiempo para presentar el proyecto ejecutivo que no solamente va a esa parte técnica que hablábamos, sino que también tiene que hacer el estudio de impacto ambiental,
y las audiencias públicas. Tenemos que hacer audiencias públicas, la aprobación del impacto ambiental y la expropiación de esos 22 kilómetros, que en un ancho de 120 metros de zona de camino son casi 300 hectáreas, que nosotros ya iniciamos el proceso expropiatorio, ya vamos en la mitad de la liberación de la traza, así que calculamos que en 2 meses aproximadamente, teniendo el proyecto ejecutivo y ya casi el 80% de la traza liberada, ya se podría empezar con el trabajo en zona, porque hoy me preguntaron tus colegas mucho si la semana que viene ya empezaba la obra. Claro, sí, la obra todavía era la pregunta que tenía aquí para hacerte, claro, ¿cuándo porque empieza la obra? Habiéndose aprobado la financiación, que es lo que vos me estás preguntando, la empresa se compromete a hacer la obra a través de un sistema que se va a generar por un fideicomiso que se va a generar con el Banco Macro, y cada certificado de obra el banco se lo va a pagar a la empresa. Cada 30 días la empresa certifica el avance de obra y el banco le paga la totalidad de ese certificado, el 100%, pero a su vez ese certificado se lo financia a la provincia en 36 cuotas. O sea que imagínate, la obra de otra manera no se podría haber hecho, porque es un monto muy grande, son 36 meses de plazo de obra, o sea en 3 años, y a su vez hacerse la financiación en 36 meses, el plazo se nos extiende a nosotros a 72 meses entre lo que se certifica y el plazo de obra más la financiación. O sea que esto lo aprobó el Ministerio de Finanzas, la parte financiera, así que una vez que se presenta el proyecto ejecutivo, se aprueba, se hacen las audiencias públicas, nosotros le aprobamos la parte técnica y recién ahí comenzaría la obra. O sea que nosotros calculamos que en 2 o 3 meses, agosto, podría estar empezando el trabajo. Bueno, en este caso los recursos para después pagarle al banco. Claro, son de la provincia. Son de la provincia. Exactamente. ¿Son de un crédito? ¿Son recursos propios? Son recursos propios de la provincia, como repite siempre el ministro de Finanzas. Lo dijo hace un rato Dipe Ayur aquí. Exactamente. Porque estábamos hablando de la idea de Caputo del IVA y salió en el medio esto. Claro, de que tenemos los fondos, porque somos una provincia equilibrada financieramente, que no tiene déficit, entonces nos permite hacer este tipo de obra. Y de todas maneras igual nosotros tenemos que mandar ahora a Nación que nos apruebe este endeudamiento que va a tener la provincia, porque eso es la garantía de la coparticipación federal, pero como tenemos una provincia saneada, sin déficit, sin deuda mayor, digamos equilibrada, no va a haber ningún problema. De hecho ya está eso hablado y no va a haber problema con el financiamiento. Bueno, de todas maneras, digamos, es una obra de la que se viene hablando hace mucho y que además va a descomprimir. Y te aclaro que este es el tercer proyecto que se presenta, porque ya había uno de Vialidad Nacional para reemplazar a la Ruta 68, la hacía un poco más al oeste, de Cerrillo de la Merced, pero claro, como pasaron tantos años y en el Cerrillo de la Merced ya creció porque se empezaron a desarrollar proyectos inmobiliarios en esa parte de Cerrillo de la Merced y ya no podías pasar, expropiar, imagínate, tanta cantidad de barrios, se la llevó un poco más al oeste, esa traza también la hizo Vialidad Provincial en este caso, pero quedó también desactualizada y ahora la UTE presenta una nueva traza que es más al oeste, pero donde atraviesa campo. Lo único que tenemos que expropiar nosotros son hectáreas de campo y tenemos que hay varias represas que hay que construir de nuevo, hay varios galpones de finqueros que hay que hacerles de nuevo el galpón, o sea, hay que hacer varias obras complementarias. Sí. Esto nace a la altura de la circunvalación oeste, más o menos. Donde termina la circunvalación oeste, hoy que llegás a una rotonda, claro, ahora hay una rotonda que te desvía hacia la derecha por Las Blancas, por el Camino Colón hacia la 51 Quijano, o a la izquierda para buscar la 68. Ahora vamos a pasar de largo por ahí, con 2 puentes van a pasar por arriba de la 24, y de ahí la traza sigue paralela a la 68, pero aproximadamente 2 kilómetros hacia el oeste de la 68. Cruza por arriba la vía del ramal C14 y de la ruta de los Vallistos, la ruta 49, pasa también por arriba la 22, la 23, la 36, donde está la Carpa del Gaucho, ¿viste? Cuando vos volvés ya por la Florida. Que ahora se utiliza mucho hoy, eso, digamos. Hoy todo lo que queríamos llegar al carril para ir a Cachi, para ir a la Cafayate, para ir a Moldes, al Cabra Corral, teníamos que ir o por la 68 o ir por Rosario Lerma y dar toda esa vuelta por la 36, por la Florida y salir a la Carpa del Gaucho. Claro, que te demora media hora. Nosotros, mínimo, en hora pico, un fin de semana, eso, multiplícalo
Hoy hacer esos 22 kilómetros a 110 kilómetros por hora, que es la velocidad de cálculo, la velocidad directriz de la autopista, te demoraría 12, 13, 14 minutos, ¿me entendés? ¿Y va a salir a dónde? ¿Dónde terminaría y engancharía dónde? Esa va a salir, que eso también se fue desplazando a medida que se iban desplazando también las urbanizaciones, pero hoy hay un hueco entre el carril y la rotonda de Chicoana, aproximadamente a 3 kilómetros del carril, de la intersección de la 33 con la 68. Ahí hay una zona bastante ancha que está, no hay ningún tipo de construcción, ni casa, ni nada. Ahí vamos a salir. Ahí va a estar la rotonda nueva, como la que está hoy en la 24, en rotonda en la cual vos vas a decidir si te vas al carril para irte a Moldes o entrar al carril, o si te querías a Cafayate y hacia la derecha para ir a Chicoana y a Cachi. La idea cuál es, que en una segunda etapa, por eso esto se llama el corredor Cerrillos-Moldes. En Vialidad nosotros lo tenemos nomenclado como el corredor Cerrillos-Moldes. Primera etapa, sección 1, porque la sección 2 es luego pasar por arriba también de la ruta 33 y salir a la 68 más arriba antes de llegar a Osma, por la curva del Chivilme, por ahí aproximadamente. Sí. O sea que ahí ya llegarías casi hasta La Maroma, el Club de Campo La Maroma, en todo con sistema de autopista, ¿me entendés? O sea, estaríamos en media hora. Es decir, dejar de atravesar el pueblo del carril. Exacto, ya eso para circunvalar el pueblo del carril sin necesidad de tener que volver a entrar. O sea, es una obra Esa es una clave. segunda etapa. Esa es una segunda etapa, Bueno, en este caso, obviamente que esto va a descomprimir la ruta 68, porque no tan solo se trata de evitar todo lo que son las inundaciones, sino que hay tramos que ya son imposibles de transitar en algunos horarios, ¿no? Claro, lo que pasa, Indio, que vos lo ves desde la Caldera hasta el carril. El Valle del Lerma hoy no tiene para ensancharse en el sentido este-oeste, todo es norte-sur. Somos una franja, el Valle del Lerma, que está ya poblada con gente que no es que, porque antes a Vaquero íbamos, ¿te acordás? Íbamos de fin de semana, sí, o al carril, ahora ya la gente vive en el Cerrillo, en la Merced, en Rosario Lerma, y todo eso te genera un tránsito intenso, no solamente los fines de semana, sino todos los días. Por eso yo comentaba el otro día con los ministros que la verdad estos últimos 10 días fueron muy buenas noticias en todo sentido, porque también se reinició la obra del doble puente de Vaqueros y la circunvalación del puente de Vaqueros, porque ahí también es otro nudo. No, si hay congestión en alguna cosa, es ahí. Es ahí. Es el puente de Vaqueros. Yo creo que hoy ahí terrible. Es dramático salir o llegar. Hay mucha gente que se está yendo de Vaqueros, porque en la hora pico se generan colas de hasta 1 hora. Es imposible los fines de semana no demorarte menos de 1 hora para venir desde el Gallinato, la Misión, a la zona del centro. Entonces, si nosotros pensamos que aproximadamente en 2 años que se termine esta obra y se esté construyendo la otra obra de esta autopista, el Valle Lerma, vos en 40 minutos vas a atravesar el Valle del Lerma, en 40 minutos, media hora, desde Vaqueros hasta el carril. O sea, imagínate lo que significa eso, claro, desde todo punto de vista, seguridad, el desarrollo que genera una autopista, que lo vemos hoy con la circunvalación oeste. Vos viste lo que se generó ahí en San Lorenzo Chico y todos los emprendimientos que van a ayudar al comercio, a la producción, a los tabacaleros, a todo, porque van a poder bajar los costos logísticos que tenemos hoy en el Valle y en toda la provincia en realidad, porque en toda la provincia tenemos problemas porque las rutas nacionales, que esa era la otra parte de la buena noticia, es que Nación va a reiniciar la autopista Rosario Frontera Metán, el puente Vaqueros, los 2 tramos de la 51, clave por el tema del corredor bioceánico, y lo que faltaba de la ruta 40 Molinos-Seclantay para llegar hasta Palermo, porque Salta lo que tiene, Indio, que ya lo hablamos varias veces, es que tiene un atraso de 40 o 50 años en la red vial. O la tenemos destruida o la tenemos de tierra. Espero que empiece a revertirse todo esto. Ojalá. Gonzalo, gracias por venir como siempre. No, muy amable. Hasta cualquier momento. Nosotros nos vamos a reencontrar recién el próximo miércoles. El domingo no vamos a tener el programa porque el canal va a tener una cobertura especial con las elecciones, como es lógico. Así que el próximo miércoles a las 9 de la noche nos reencontramos nosotros. Gracias.